Muchas gracias a la Presidencia por tomarme la palabra. Con la venia, quiero primero mandar un fuerte abrazo a mi compañero Juanjo Corbe, que se encuentra ausente hoy por problemas de salud, y sería él que tenía que hacer esta intervención. Y me estreno en el Congreso, y lo primero que quiero hacer delante de la ministra de Trabajo es agradecer públicamente a todas las personas que durante más de 20 años me han dado la oportunidad de ganarme el pan dignamente dándome un puesto de trabajo, en especial, sobre todo, aquellas pequeñas empresas de familiares y autónomos que son los verdaderos luchadores y que, conjuntamente con las grandes empresas y las pymes, son las que crean realmente empleo y riqueza en este país. Obreros, autónomos y empresarios de la mano somos los que realmente durante décadas hemos levantado este país con el sudor de nuestra frente, y lo hemos hecho de una manera digna. Y no estamos de acuerdo en que se los utilice para enfrentarnos unos con otros, cuando en lugar de aportar soluciones y ponérselo fácil, ustedes lo que hacen es colocar trabas para que no se pueda seguir generando riqueza y puestos de trabajo. Porque no, señora Díaz, el Gobierno no crea empleo. Son las pymes, las grandes empresas y los autónomos los que crean empleo en España. Y ustedes solamente se dedican a poner burocráticas. Yo no sé si creer sus datos, señora ministra, cuando hoy descubrimos que, oh sorpresa, aparecen 300.000 funcionarios, no se sabe de dónde. Si son así, tan concienzudos haciendo sus datos, ¿quién nos dice que ahí ustedes no se han olvidado de contar algunas cosas? Porque, señora ministra, poco más que un mitin que le ha faltado ponerse el atril de Sumar delante de usted, porque todo es bonito y maravilloso, pero no es la realidad. Porque usted nos muestra los datos macro que a usted nos interesa, pero se olvida de los datos más importantes. Y es que, señora ministra, para un trabajador que ha vivido durante muchos años lo que es la precariedad laboral, lo que ha vivido lo que es el sector, lo que ha vivido las reformas que ustedes han citado, más de 52, que se ve que las 52 solamente las ha hecho el Partido Popular, porque de usted, del PSOE, no se ha acordado en ningún momento de recriminarle nada, como se nota que son sus socios de gobierno. Es una total tomadura de pelo, señora ministra, porque lo que estamos viendo hoy en día es que ustedes salen aquí, nos cuentan los datos con palabras grandilocuentes y populismo, y la realidad es lo que se palpa realmente en la calle, lo que se palpa realmente. No puede ser que usted, diciéndome los datos que me está diciendo hoy, nos demos cuenta ahora mismo de que en el último mes hay más personas inscritas como demandantes de empleos, un 6,6%, que choca frontalmente contra la realidad. Pero es que da mucho miedo, señora ministra, que usted no haya tenido ni un solo ápice de arrepentimiento o simplemente haya dicho hay cosas que no hemos hecho bien o se puede mejorar. Todo ha sido perfecto durante estos 5 años, señora ministra. En ningún momento ha hecho usted nada de autocrítica, cero autocrítica, y eso es un problema muy grande. Y sobre todo me ha dado muchísimo miedo porque usted no reconoce y no conoce bien lo que es el sector productivo español y el sector industrial. Porque ustedes están legislando para las grandes empresas, señora Díaz. No, nada así con la cabeza, es la realidad. Ustedes están forzando un mercado a que cambie, y la realidad social es que no se puede coger y no se puede cerrar todos los mercados, sobre todo el sector primario, el mayor atacado por sus reformas laborales y sin las políticas del Gobierno, cuando no tenemos una alternativa real. Porque lo que se ha demostrado, y aquí se ha dicho, es que los sectores productivos más tecnológicos tienen dificultades para encontrar trabajadores cualificados. ¿Por qué? Porque no ha ido acompasado, porque ha habido un fracaso en las leyes educativas, tanto de unos como de otros, que impiden que esos puestos de trabajo queden cubiertos. Y hay muchos trabajos y muchos sectores productivos, sobre todo en el sector primario, señora Díaz, que son necesarios, sobre todo, para tener una soberanía nacional en muchos aspectos. Por ejemplo, en la soberanía alimentaria. Puede ser un sector que a ustedes no les guste, el sector pesquero, el sector ganadero, el sector agrícola. Son sectores, muchas veces de ellos, que tienen que vivir de la estacionalidad. Porque no puedes tener cuadrillas completas trabajando en el campo cuando llega, por ejemplo, la época de la uva de mesa en el Vinalopó, necesitas reforzar tus plantillas con personas trabajando en el almacén, que solamente necesitas 2 o 3 mesas. Y no puedes condenar a una empresa a tener que contratar a alguien por una subida de la producción de 1 mes, de 2 meses, y hacerla directamente el contrato definido. Porque ¿sabe lo que provoca, señora Díaz? Una indefensión del trabajador. Porque ese trabajador, al mes, antes de cumplir ese mes de prueba, se verá en la calle. Y lo peor, verá cercenados sus derechos, porque al ejercer ese derecho el empresario se queda sin el subsidio de subida, sin la indemnización permanente. Eso, señora Díaz, es pan para hoy y hambre para mañana. Porque el problema que tenemos realmente, señora Díaz, es que nos estamos quedando a la cola en las inversiones en industria. Estamos perdiendo el tren. Estamos perdiendo ahora mismo una capacidad
que tenemos en España de producción totalmente capaz de rivalizar con cualquiera de los países emergentes y con los países tradicionalmente que han sido locomotoras. Y le pongo un ejemplo. Simplemente habría que comparar los datos de España con Corea del Sur, lo que era Corea del Sur, lo que era España en los años 70, y cómo Corea del Sur nos ha pasado totalmente por la derecha, no solamente en las capacidades educativas, sino también en PIB. Y por eso ahora mismo Corea del Sur es una de las potencias emergentes y son una de las que lideran las tecnológicas, señora Yolanda Díaz, porque usted ha hablado muchísimo del tema tecnológico, pero claro, si no tenemos cualificaciones para poder acoger y cubrir todos los puestos como están demandando el sector industrial, señora Díaz, se está dejando de lado un sector muy importante y nos lastra. Y ustedes vienen aquí como adalid de haber salvado la economía española, cuando realmente, cuando usted se reúne con cualquier empresario, con cualquier pequeña y mediana empresa, que recuerdo que son prácticamente el 95% del sector, no ha querido recurrir ni siquiera a los ICO, ni ha querido recurrir a ninguna ayuda del Gobierno. ¿Por qué? Porque saben que luego tienen que devolver eso y saben que eso va en contra de sus beneficios. Porque al final las empresas lo que quieren es seguir creciendo, porque no tiene ningún sentido que usted venga aquí, que los empresarios son todos malísimos, cuando son ellos los que están generando empleo, señora Díaz. Es que es la realidad. Una pequeña empresa que abre y puede contratar 2 o 3 personas, está haciendo 2 o 3 puestos de trabajo donde antes no existía. Y cuando ustedes saquean a los autónomos un mes tras otro, al final esa empresa, cuando tiene dificultades, no encuentra ni una sola ayuda por parte del Gobierno, porque no la hay. Porque ustedes consideran que todos los empresarios son el enemigo. Y no es así. Igual que hay malos empresarios, también le digo, por experiencia, que hay malos trabajadores y muy malos compañeros. Mire, ha hablado usted de una cosa muy importante y ha hablado de las familias. Pero claro, yo quiero que usted me cuente en su magnífica intervención de que todo va muy bien, ¿dónde está, por ejemplo, el ahorro de las familias? Porque si las familias tienen trabajo, tienen capacidad de trabajar y se encuentra todo maravilloso, ¿dónde ha quedado ese ahorro, señora Díaz? El ahorro no existe, es una palabra que ha desaparecido completamente del diccionario de familias y ustedes son los responsables. No nos vengan con estadísticas edulcoradas que nada tienen que ver con la realidad, y menos cuando se ha descubierto que usted se está negando muchas veces a responder las preguntas que se les hace desde la tribuna porque no quiere dar los datos reales, y menos de un Gobierno que de repente se saca la chistera 300.000 funcionarios, no uno ni dos, 300.000, señora Díaz. Muchas gracias. Gracias, Colavenia. Reconocer los datos, señora ministra, no es hacer autocrítica. Es simplemente reconocer los datos que usted muchas veces ha negado en sesión parlamentaria cuando se le ha dicho que estábamos a la cola, usted hacía aspaviento. No. Y ahora aquí usted sí que ha empezado a reconocer lo que es la realidad, que ni mucho menos es algo que alegra a este grupo. Mire, lo que voy a hacer es ponerme yo a su disposición para explicarle de primera mano lo que es la precariedad laboral, porque quizás le falta dentro de su gran equipo. Yo no cuento con un gran equipo, pero le puedo aportar mucha realidad. Y lo que es una realidad es que 1 de cada 4 jóvenes europeos en paro sigue siendo español. Y eso es una realidad y no es nada para congratularse. Es una realidad que tenemos que luchar. Aquí se estaba hablando de los jóvenes que estaban... Oiga, no. Es que usted también ha dicho que uno de los mayores problemas es la vivienda y los jóvenes están teniendo un problema de acceso a la vivienda. Y estamos hablando de que los jóvenes tienen problemas de salud mental. Y aquí parece que los jóvenes ahora mismo están de fiesta porque pueden salir a trabajar en cualquier cosa. Y no es la realidad. Es muy peligroso lanzar muchas veces, por intentar lanzar cosas positivas, alterar la realidad. Y la realidad es que nuestros jóvenes ahora mismo se encuentran en una situación de desprotección social total. Y ustedes son los responsables porque llevan 5 años gobernando. Y lo voy a decir, autocrítica, no le he escuchado decir nada del 2008, del Partido Socialista, porque no puedes comparar una crisis del 2008 cuando se paran por completo los motores y se destruyen los motores económicos, que fue lo que arrastró el desempleo, con una parada, llamamos, técnica, y con todo el Banco Central Europeo inyectando dinero a todos los países para recuperarse, porque lo que es lo que pasó realmente, una crisis de deuda, una crisis que se llevó por delante sectores económicos donde se habían puesto, si me lo permite la expresión, todos los huevos en la misma cesta, y cuando ese motor económico se paró por completo, se llevó por delante el tejido empresarial, el tejido productivo y con ello el tejido laboral, y arrastró a muchísimos jóvenes que incluso abandonaron los estudios para incorporarse a un trabajo donde podían ganar fácilmente 2.000, 2.500, incluso
3.000 euros. Esa es la realidad. Por eso no se puede comparar con ese gráfico, lo que es la COVID-19, con el que es la verdad. Porque no tenía la misma situación. Porque lo que pasó en España pasó en todo el mundo. Y no había un Banco Central Europeo inyectando dinero detrás. Y los motores continuaron luego en marcha, a mayor o menor medida. En el 2008 se destruyeron y estaba gobernando el Partido Socialista del señor Rodríguez Zapatero. Y es que el paro juvenil, según Eurostat, 27,8%, paro estructural, 18%, y me alegro que usted haya reconocido una verdad que muchos compañeros suyos han negado. Se destruye el empleo a personas mayores de 45 años. Antes se les expulsaba del mercado laboral a los 55. Ahora estamos expulsándolos del mercado laboral a los 45 años, lo que es una auténtica barbaridad. Son gente, como usted bien ha dicho, formada y demás. Y eso también es responsabilidad suya. Y me habla mucho de los sindicatos. ¿Dónde están los sindicatos para defender a los trabajadores, señora ministra, cuando usted misma desde la tribuna se ha atrevido a lanzarlos contra la oposición en amenaza que si en caso de que gobernara arderían las calles y los sindicatos saldrían? Los sindicatos tendrían que estar ahora mismo contrapunto de usted para defender a los trabajadores, porque ahora mismo los trabajadores no tienen sindicatos de clase para que les defiendan. Están ustedes controlándolos y lo tienen bien atado porque son serviles al amo que le da de comer, que ese es el problema que tenemos. Cuando los sindicatos dependen del gobierno y de las ayudas públicas, ese es el problema, que nunca van a morder la mano de su amo. Y mire, datos oficiales de su propio gobierno, memoria de la situación económica. Las rentas laborales reales por debajo de 2019. El poder adquisitivo de las familias se ha visto reducido en un 4,1% desde 2019, según los datos del propio gobierno. Datos que han empeorado este 2023. Esto es lo que le quiero decir y esto es lo que quiero que ustedes entiendan. Que no se puede coger y sacar aquí vítores cuando le voy a decir la palabra ahorro ha desaparecido por completo de las familias españolas. La palabra ahorro ahora mismo no existe. Existe la palabra endeudamiento. Y mire, salimos del PIB, según datos, en agosto de 2023. El crecimiento acumulado fue 7 veces inferior a la eurozona y 13 veces al conjunto de OCDE. Pero es que es eso, esa es la realidad que vivimos ahora mismo. Una triste realidad que, por supuesto, no alegra a este grupo. Pero es que no podemos decir y echar la culpa a los demás, solamente reconocer que ustedes no han sido capaces de estar a la altura durante estos 5 años. Porque yo tengo claro que si estamos amordazando y estamos apretando las tuercas a los autónomos, a las empresas, que son los que están tirando del motor, si solamente somos capaces de crear empleo público, señora ministra, nos encontramos abocados ahora mismo a una situación muy compleja y muy complicada, cuando ahora el Banco Central Europeo vuelva a cerrar el grifo, que lo cerrará tarde o temprano, veremos a ver en qué situación salimos otra vez a los mercados, porque ya vimos lo que nos pasó en el 2008, cuando España se quedó a merced de los mercados porque no tenía suficientes escudos que la protegieran. Y puedo cerrar diciéndoles que los trabajadores españoles no estamos dispuestos a aguantar más sus migajas, señora ministra. No lo digo por usted, lo digo completamente por todo su gobierno, porque nos están lastrando completamente a la ruina, donde estamos viendo que muchos trabajadores han perdido su puesto de trabajo y el trabajo que encuentran es precario y de pocas horas, no llegando muchas veces a conseguir un trabajo a tiempo completo. Y por eso nosotros estamos diciendo que la realidad social que ustedes nos venden no es la realidad social de las familias españolas. Los índices de pobreza siguen creciendo, los costes de la cesta, comienzan los impagos, las empresas empiezan a consultar con los abogados laborales la situación para poder atenerse a ERES, para poder coger y aliviar plantilla, porque están viendo como la burbuja que explotó en el 2018 se está creando ahora mismo en el 2024 en el seno de Europa, donde España, para ganar un euro, tiene que invertir en 3 y endeudarse en 6. Y esa es la realidad. Y ustedes, al final, lo que están haciendo es encadenar al pueblo español con las cadenas más fuertes que hay, señora ministra. El hambre. Se le acabó el tiempo.